Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Hoy es martes 5 de noviembre. En unos instantes va a estar con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos cuando se cumple una semana, se cumplen 7 días de esa dana mortal que de momento ha sacado la vida de 217 personas y hay de momento centenares de desaparecidos. La verdad es que la situación mejora poco a poco en algunas localidades muy afectadas, sobre todo en Valencia y en Castilla-La Mancha, pero las alertas continúan y hoy hay alerta amarilla en Cataluña, donde se esperan además tormentas localmente fuertes, así que mucha precaución. Ayer vimos todas las imágenes que nos llegaban desde Cataluña, en concreto Barcelona, Castelldefels. Allí la situación también muy complicada, en Aragón y en Extremadura. Va a seguir lloviendo, aunque de forma más débil, en Galicia, en Castilla y León y también al oeste de Andalucía. En el centro peninsular la situación es de normalidad absoluta, tenemos 11 grados, vamos camino de los 18. La máxima de nuevo la localizamos en Tenerife, allí 26 grados, y la mínima en Teruel, perdón, en Soria, no en Teruel. Entra Federico en el estudio y de repente, claro, es que... Conste que esto no es el terror, esto no es la Moncloa, ¿eh? El aire turolense de los Montes Universales entra de repente y ya me confundo, frío. Federico. La mínima en Soria. 7 grados. Que es lo que está haciendo de mínima desde hace 8 días. O sea, bueno, así está el tiempo. Bueno, como siempre y como decíamos ayer, lo difícil ahora es acertar con el diagnóstico. Los periodistas son, en general, verdaderos genios acertando el pasado. Pero a veces es que en el pasado puede haber cosas que investigar. Esto va a acabar en los juzgados, eso sin ninguna duda, porque hay mucha gente perjudicada. Y entonces, pues todo lo que empieza a aparecer, pues es negligencia, es poco respeto a los hechos, es me voy de fin de semana, te ocupas tú, no será tanto. Es decir, todo lo que sea evadir responsabilidades. Tenemos un Estado tan gordo, no tan grande, tan gordo, tan obeso, que hay mucho funcionario que no funciona. Estos han creado 500, Begoña, Pedro, Los Coldos, etcétera, que por cierto da la impresión de que empiezan a desaparecer. Eso ya lo trataremos luego en la tertulia. Hay indicios de que la banda de Sánchez, que es la banda de Sánchez, los que pueden irse empiezan a irse. Se está muy bien en la República Dominicana, y aunque tiene tratado de extradición con España, pero bueno, hay países en los que cuando tienes mucho dinero no cuesta demasiado comprar impunidad. Pero ¿qué es lo que estamos viendo, que se ve en la prensa de hoy? Bueno, intentos de aclarar cómo pasó, cómo llegaron tarde las alarmas. Se olvidan de una cuestión esencial, es que aunque hubieran llegado a tiempo, se hubiera producido exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Se hubieran salvado más vidas, no muchas más. Ayer tuvimos la buena noticia de que al parecer la gente que salió a coger el coche, pues consiguió sacar su coche. Luego ya no sabemos dónde lo dejó, ellos mismos tampoco. Ayer en la cobertura que están haciendo excelente, pero excelente, Juan Pablo Polvorinos y Sara Becerro y nuestro Sergio Eras, que es un bebé periodísticamente y está viendo cosas que los mayores no se atreverían a ver, porque aquello es una morgue, pero una morgue sin limpieza, una morgue sin especialistas, una morgue sin gente dedicada a hacer lo que tiene que hacer con un cargo que les da un conocimiento y una responsabilidad de lo que hacen. El problema básico que hay en España es que tenemos un Estado obeso que a la hora de la verdad no se puede mover. Ha tardado una semana en empezar a moverse. Ha llegado tarde, hubiera llegado tarde, porque insisto, aquí estamos ante un fenómeno meteorológico que no se producía hace 70 años, que es exactamente el tiempo que nos contaba el otro día un experto en que se puede producir. Pero empieza a haber también información sobre cómo la ministra Rivera, esa siniestra señora, la ministra de los molinazos, la que de manera clamorosamente corrupta ha permitido, por ejemplo, la destrucción de la provincia de Teruel, porque Teruel no tiene más que poca gente y mucho paisaje. Si te cargas el paisaje de Teruel, pues te has cargado Teruel.
Pero bueno, claro, los alcaldes están en el día a día, bueno, yo que saque algo, bueno, pero hay dos puestos de trabajo, bueno, pues a lo mejor el concejal, mi primo, pues sale adelante, bueno, pues alguien tendrá que proteger los molinos, no, nadie. Eso apunta a un desierto de montes donde debajo de los molinos solo habrá ciervos. Estoy de los ciervos malditos, lo puso la señora de Franco, podían aplicar la memoria histórica. Yo era un niño, pero está en el nodo. Bueno, espero que no lo hayan borrado, porque ahora ya se borra todo. Se borra, por ejemplo, hasta lo que pasó en esas horas inmediatas a la Gran Riada. Pero la cuestión de fondo es que hay un ministerio del que depende la Confederación Hidrográfica del Júcar, que tenía que avisar, porque está en su jurisdicción, digamos. Y eso depende de Teresa Rivera. Una prueba de que la oposición está al tuntún, está dando golpes un poco al tuntún, porque está golpeada, porque la gente está muy golpeada y porque no se sabe la asignatura. El problema de tener políticos tan jóvenes, sin experiencia en la administración, es que no se saben la asignatura. Esta asignatura no se la puede saber del todo nadie, salvo los que conozcan la historia de Valencia. Que hay riadas en Valencia, en Levante en general, pero especialmente en toda la zona entre Castellón y Murcia, bueno, o sea, eso lo sabían los cartagineses. Y entonces, ¿por qué no se hace nada? Por una mezcla de, digamos, de pasotismo, de pesimismo, de fatalismo y de corrupción. Pero en la dictadura, y es triste decir que una obra como la que impidió que hoy estuviéramos hablando de 50.000 muertos en Valencia, se pudo hacer en la dictadura de Franco. Y después la complementaria, que también se planteó entonces, que estaba en el plan hidrográfico o hidrológico, como le quieran llamar, en fin, de regar, de controlar el agua, etcétera. El agua es un bien escaso en la península, no es de ahora, es de toda la vida. No hay ningún cambio climático. El famoso cambio climático no es que cada vez que pasa algo, no es el cambio climático. El marido de Begoña, ¿dónde estaba Begoña? ¿Dónde estaba Begoña? Pero Begoña, por favor, o sea, esa gran profesional, esa mujer que se vale por sí misma, esa mujer que no necesita ayuda, esa mujer que es verla inmediatamente ya, dice, bueno, esto tiene remedio, ¿dónde estaba? Pero vuelvo a lo fundamental, las obras paralelas a hacer el cauce nuevo del Turia, que se hizo durante 15 años de obras faraónicas, decían, bueno, gracias a esas obras faraónicas no ha habido un muerto en Valencia, ni uno, en la capital, ni uno. Hubiera habido decenas de miles. Hubo 300 entonces, pero claro, Valencia era más pequeña y por supuesto la gente vivía de otra manera, pero mucho más pequeña. Hoy estamos hablando de más de 1 millón de personas entre Valencia y esos pueblos que están tan pegados que es que la gente vive en un sitio y duerme en otro, al revés. Todos esos polígonos industriales, pues hay gente que vive pues en otro pueblo cercano muy parecido. Eso es lo que ha desaparecido. Pero el problema de fondo es entender la naturaleza de los remedios, que son caros. Hombre, claro que son caros. Y menos mal que la gran presa que quedaba, Forata, no se vino abajo. Será que en tiempos de Franco se robaba menos. Y eso desde luego se lo puedo asegurar. En tiempos de Franco se robaba infinitamente menos. Roba más una autonomía pequeñita hoy en España que el Estado en una dictadura, donde en teoría se puede robar. Pero no se robaba. Veníamos de una guerra civil, había muchos controles, el discurso era que después de lo que se había sufrido, el discurso público, el oficial, el de la dictadura, era no se podía manchar tantas víctimas en la guerra civil con la vil corrupción, y la verdad es que se robaba mucho menos. Los casos de corrupción del franquismo, Matesa, Redondela, poco más, bueno, que son de risa. Hoy se reirían en Chiva de esas cosas. Bueno, o sea, que por un telar de lanzadera que no tenía lanzadera, pero que era una subvención a la exportación. Pero si casi ya no hay exportación que no se subvencione. Pero bueno, lo esencial. Queda por hacer la gran obra que hay que hacer ahora,
que hay que empezar ahora, que ya no inaugurarán los políticos que la hagan ahora, pero que hay que decidirla ahora. Franco duró mucho, 37 años, pues como el PSOE en Andalucía, menuda diferencia. Pero es fundamental hacerla ahora. El famoso barranco, ese ha sido la madre del cordero. Hoy toda la investigación del mundo apunta a que tanto la Confederación Hidrográfica del Júcar, de quien depende toda la información oficial, la EMET, etcétera, los tweets que secreta de vez en cuando la EMET, estaban centrados en Utiel y Requena, donde está el río Magro, que es un río identificado. Y como está identificado, pues le das a la tecla y sale el río Magro. Pero no sale el barranco del Pollo. Pero es el barranco el que ha hecho de cauce, como en tantas riadas de Levante, desde tiempo inmemorial. Y eso hay que encauzarlo. Los malditos ecologetas que tantísimo daño están haciendo a la economía, a la política, al sueño de los niños y a todo, cobrando por sembrar el alarmismo, han impuesto que hay que proteger a la huerta. ¿Qué huerta? Si luego pones placas solares. ¿Qué huerta protegéis? La de comer hierba cruda, algo así. Digo cruda porque tiempo se ha llevado a comer hierba hervida, o sea, cuando, en fin, pasa lo que pasa. Pero eso supone que los partidos tienen que estar de acuerdo en cosas que no se discutan. El cambio climático no solamente se discute, es que es mentira. Hasta niegan el cambio climático, sí, y que el socialismo sea bueno, desde luego. Claro que sí, y el que no lo niega o está mintiendo o es tonto de lava. Pero eso significa que lo que hay que proteger es a los humanos, especie primera. Ya sabemos que los comunistas verdes alemanes han sembrado la hipótesis de que el ser humano es el que estropea el planeta. Suicídense en el Rin todos, ya tardan, gentuza. Estos son los que se hicieron con el panel del cambio climático y nos han convencido de que el planeta estalla cualquier día si alguien no hace las roscas esas malditas que se han inventado ahora en las botellas de plástico. O sea, no tienes para tirar la basura de plástico, pero sí para cambiar ahora. Dicen que los van a cambiar, que es que ahora se dan cuenta, pero han jugado como cobayas. Está jugando así la burocracia europea con nosotros como cobayas. ¿Qué hace la burocracia europea que no hagan los demás centros, todos los lugares del mundo? Todo lo que se hace en Europa no se hace en ninguna parte. Europa es el 9% de la producción mundial, incluyendo lo que haya de contaminación, menos que nunca. Pero mucho menos que nunca. El diésel, la gasolina, menos que nunca. Y porque no tenemos plantas nucleares, si no, no tendríamos prácticamente nada. Pero China y la India, nada menos que 3.000 millones de humanos, pasan, o sea, casi la mitad, hay 8.000 en el planeta, no hacen ningún caso, al contrario. América del Sur como América del Norte, ni puñetero caso. África, ¿para qué les voy a contar? Y Australia, pues cuando cuentan las personas son menos que el ganado y por supuesto que allí la naturaleza es como para dominarla. Pero se ha impuesto un discurso criminal, un discurso suicida, que es no pensar en los humanos. Y eso es lo que estamos viendo. Nadie pensó en los humanos el famoso del martes al miércoles. Nadie lleva tiempo pensando en los humanos, pero para decir que qué malos son los humanos que estropean el arco iris. Es un problema cultural. La gentuza esta, los comunistas travestidos ahora de woke y tontoque, pues es que nos han metido una cantidad de costumbres a la fuerza que son letales. Ahora bien, hay algo que es fácil de ver. El gobierno central, no lo digo nacional porque se ofenden, ¿está ayudando? No. ¿Cuál es su producción básica? Bulos, mentiras, trolas, embustes. Está lo de Valencia encauzado, como han dicho, incluso Mazón. Claro, entró en el síndrome de Estocolmo teniendo al lado a Marlaska. Si es que con Marlaska no te puedes reunir. No contraes una garrapata, contraes una congestión cerebral. Está muy mal, va a estar mucho peor. En YouTube, todo lo que están haciendo, los vídeos que subieron ayer, Polvorinos y Sara Becerro, que además es de allí, son escalofriantes. O sea, harán falta meses para empezar solo a reconstruir.
Y para eso hace falta una voluntad política y que no se nos pase esto en Navidades. Estamos lejos. Pero lo cierto es que siguen sin decir que es una emergencia nacional. Porque niegan la nación. Y volvemos a lo que dijimos el primer día. Querían echar a Mazón y no nombrar a España. Y siguen en eso. Mazón está ayudando a lo primero. Pero lo segundo no. Cada vez hay más españoles indignados. En cualquier sitio de España se han creado comités de ayuda. Parece la guerra de la independencia, que en cada pueblo salía junta. Junta de Trijueque, junta de Villanueva de los Barros. Y venían los del pueblo, dejaban allí la ropa y se cosían uniformes, que es la manera de que no te ahorquen en una guerra como bandolero. Pues ha pasado lo mismo. En cada sacristía, si queda cura, reúnen prendas, dinero, alimentos para ayudar a Valencia. La nación está. El Estado dicen que hoy empieza a aparecer. Yo ayer no lo vi. Y ha pasado una semana, Federico. Una semana después de esa dana mortal, el Gobierno convoca el Consejo de Ministros que dará luz verde a las primeras ayudas. Un Consejo de Ministros ordinario, nada de extraordinario. El Ejecutivo tiene prevista una declaración de zona catastrófica en estas áreas afectadas, pero rechaza la declaración de emergencia nacional. Félix Bolaños avanzaba tras reunirse con los portavoces de los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, que ha preferido no acudir, la aprobación de un Real Decreto Ley que asegurará las ayudas, dice. Sin embargo, Bolaños no daba ningún detalle al respecto. El Ejecutivo sí anunciaba la suspensión del segundo tramo de IRPF para los afectados. Carlos Mazón, presidente valenciano, cifraba en 31.402 millones de euros el dinero en ayudas que reclama al Gobierno central para hacer frente a los destrozos y su plan de reconstrucción. Alberto Núñez Feijóo cree que tiene que haber un antes y un después de esta tragedia e insiste en la declaración de estado de emergencia. Bolaños asegura que el PP no lo ha solicitado. Vox explica que no piensa blanquear a Pedro Sánchez, por eso no participa en las reuniones. Podemos, por su parte, reclama al Gobierno la coordinación de la intervención. El Gobierno aprobará un Real Decreto Ley de medidas de urgencia para dar respuesta inmediata a la tragedia y que los afectados puedan empezar a recibir ayuda. El Consell de la Generalitat Valenciana ha acordado la solicitud al Gobierno de España de un primer paquete de medidas que ciframos en 31.402 millones de euros. Concretamente, 136 medidas en las que reclamamos la participación del Gobierno. Medidas que servirán para reconstruir, relanzar y paliar los efectos de la dana. Sigo creyendo que estamos ante una emergencia nacional. Si esto no es una emergencia nacional, ¿qué es entonces? ¿Qué lo es entonces? Y sigo creyendo que ante un desastre de esta naturaleza no se espera, se actúa con todo lo que uno puede aportar. Es evidente que después de varios días de agua estancada y de fango, el riesgo de enfermedades y el riesgo de infecciones es cada vez más alto. La declaración del estado de alarma es imprescindible. Yo me pregunto, lo hacía a las 6, es que lo vi ayer y no me lo podía creer. Pero hombre, si todavía no se ha entrado en Paiporta, si hay calles, casi barrios. Paiporta no es un pueblecito, no es esos pueblecitos tan bonitos de Teruel, de Cuenca, 500 habitantes, tenía 1.000, 200, tenía 500, 1.000, que ya mucho tirar. Hombre, Albarracín tiene 1.100 desde el siglo XIV y mi pueblo de Bocanchales han perdido la mitad, tienen 500 escasos. Pero Paiporta no, pero ni Algemesí, ni Chiva sobre todo. Por cierto, ayer el Gobierno impidió que los reyes estuvieran en Chiva como querían. Le ha entrado un ataque de celos al más tuerzo, siniestro, cobarde, que salió huyendo. Tiene un ataque de celos. Ni les cuento Begoña con Leticia. Ni les cuento. Bueno, pero ¿cómo sabe Mazón que eso es exactamente? Hoy hay algún medio, yo creo que no es para tanto, pero bueno, que creo que es el Confidencial, que dice que es que el PP da por perdida con Mazón, que es que no hay comunicación con él. Se ha encastillado, se ha cerrado, se bloqueó y sigue bloqueado, pero produciendo actividad política, claro. Quieto. Yo entiendo que cualquiera se podía haber bloqueado en esta situación, pero para. O sea, no digo haz otra cosa. Para. No des una conferencia cada 3 horas. Porque entonces te obligas a contar cosas, a llamar la atención.
quieto, pero quieto leche. O sea, que hay calles de Paiporta donde no ha podido entrar, pero ni el Ejército ni la Guardia Civil. Antes de hacer una evaluación de lo que necesitas, primero entérate, ¿eh? Ayer en uno de los vídeos de Polvorinos veías, salía un vecino y dice, de ahí para allá no se puede pasar. Y allí no ha entrado nadie. Luego veías cómo se cargó el metro, la riada, y están los rieles, o sea, está la vía con sus traviesas vueltas del revés. O sea, eso ha sido una brutalidad como no se ha visto en ningún sitio. No es un seísmo que las cosas se caen, no, es que te pegan un puñetazo que te vuelan todos los huesos. Y eso es exactamente lo que ha sido. Pero espera, hombre. Y por cierto, las 7:21 y no ha echado a la consejera de Justicia, que echó a los familiares de los muertos. Aquí no tiene nada que hacer. La que no tiene nada que hacer en la vida pública eres tú, que no tienes ni el decoro de irte a casa. Eso es más urgente que contar. Son 31.400 tal, parecía la lotería de Navidad. 30.000 millones de euros. Pero que esto no es la lotería. Primero hay que saber lo que ha pasado. Sí, aún tardaremos bastante. Eso en el caso de que el ejército entre de verdad. Salía un chaval joven de Paiporta. Decía, bueno, ¿cómo se sienten? Dice, hombre, ahora como está el ejército, más tranquilos. Pero si es que hay sitios donde no han podido entrar. ¿Por qué? Porque es que no han mandado los pontoneros. Es que no han mandado los zapadores. Pero es que los zapadores, los montoneros, desde hace siglos están especializados en eso, en llegar a donde no se puede, en hacer túneles y en cegarlos. El ejército está capacitado. Técnicamente tiene un poder que no tiene nadie porque es el ejército. No es la policía municipal. Yo, en fin, en el caso de Bolaños ha pasado al lado oscuro y ya es absurdo. Estos expertos son los mismos que tenían cuando la epidemia. Pues está repitiendo el mismo comportamiento. Ante una cosa muy gorda y muy grave, lo que hacemos es mentir. Mentir como bellacos todo el día. Inventarnos un muñequito, hacer así, bululú, con las manitas de ventríloco, mientras, por otro lado, se roba o no se hace nada. Yo creo que el PP va a tener que intentar una misión de rescate de Paiporta y de Mazón, porque así no puede seguir la cosa. O sea, no puede ser que todas las comunidades autónomas del PP, que son la gran mayoría, estén mandando convoyes y el partido no tenga comunicación con Mazón. Luego, cuando acabe, que se meta Cartujo si quiere, pero ahora lo que tiene que hacer es bajar la cabeza, que siempre es bueno, baja la cabeza y luego haz cosas razonables. Si nadie le está pidiendo cuentas de que haya matado a esto y lo otro, eso son tontadas. Pero es que hay mucha gente que está sin nada y a este paso va a seguir sin nada toda la vida y eso sí que hay que impedirlo. Vamos con ese análisis. Este sí es un elemento nuevo, que hoy además El Mundo da una información muy detallada de cómo se produjo ese lapso de casi 2 horas entre que lo ven venir las 3, pero lo anuncian a las 5, pero no se actúa hasta las 7 menos cuarto, porque es que en 5 minutos, una persona podía pasar de tener el agua por los tobillos a estar ahogada. 5 minutos. Y eso ha sido así. Bueno, lo que está claro es que ayer sí que es verdad que en el Gobierno de Valencia y en concreto Carlos Mazón hubo un cambio de estrategia y que desvelaba la inexistencia de esa comunicación entre el caudal de la Rambla del Pollo en las horas en las que se produjo la crecida. En concreto señalaba a la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera, que envió un correo a la Generalidad Valenciana a las 3:50 de la tarde, donde se aseguraba que el caudal de este barranco era
era bajo. No hubo actualización hasta las 18 horas 43 minutos, alertando ya de una crecida muy rápida, 5 veces más que el cauce del río Ebro. El Gobierno de Valencia emitió la alarma 1 hora y media después. En defensa, cuenta el diario ABC, el entorno del GEMAD no da crédito a la decisión de Margarita Robles de apartarle, poniendo al frente del operativo al máximo responsable de la Unidad Militar de Emergencia, Javier Marcos, que es una persona de la máxima confianza de Margarita Robles, ascendido el pasado mes de enero, saltándose además una promoción. Es inconcebible, explican fuentes próximas al Estado Mayor de la Defensa. El GEMAD no es informado de las medidas que se adoptan en esta operación. Marcos protagonizaba ayer un enfrentamiento con Mazón a propósito del despliegue de los militares. Una vez se activa la UME, desde ese martes a las 15:21, nadie necesita que ningún gobierno autonómico pida más refuerzos. Es el propio mando operativo de la UME que está desplegado, que si necesita más refuerzos, más material, sobre el momento llama a Torrejón y se incorporan. ¿Cómo va a depender del presidente de la Generalitat que un día pida 500, otro día pida 600, otro día pida 1000? Bueno, nos veíamos obligados a decirlo también a través de los medios de comunicación, pero para explicárselo a la ciudadanía. Esto se lo puede ratificar cualquier mando del ejército, ¿no? Quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la comunidad autónoma. El movimiento, la UME, la Unión Militar de Emergencias, es soberana para moverse por todo el territorio nacional. Tiene esa atribución. Pero nunca puede entrar en la zona de emergencia sin la autorización del director de emergencias correspondiente de la comunidad autónoma. Hasta que no llegue esa autorización, yo no puedo entrar en la zona de emergencia. Yo puedo tener 1000 soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza. Don Fernando Simón. Dice que se llama Javier Marcos. No, es Fernando Simón. Este es el monigote al que ascienden, le suben el sueldo, lo de monigote quito lo personal, pero políticamente, institucionalmente es una vergüenza que un tío que está usurpando el puesto de su superior jerárquico en una unidad militar, grave es en cualquier empresa, que de pronto el Botones actúe como el jefe. Eso acaba mal esa empresa. Pero que un militar, al que han ascendido por los ovarios de la señora ministra de Defensa, que es un caprichito de la ministra de Defensa, salga a tratar de justificar por qué no está el ejército desde el primer día en Valencia, esto ya es para no poder ir al casino porque te vuelven la espalda. ¡Qué vileza! ¿Tengo soberanía? ¿Tú qué vas a tener soberanía, Fernandito Simón? Todos los lamelibranquios se llaman Fernandito Simón desde la pandemia inolvidable. Hasta le hicieron un especial, El País, lo sacaba de motero, Fernando Simón. Tenía sus expertos. ¿Saben cuántos expertos tenía? Ninguno. ¿Saben lo que hicieron con los expertos famosos? Lo que hicieron fue el experto Coldo, llamó al experto Aldama y con la experta Adelci decidieron robar. Y sobre 1.500 millones que hubo presupuestados, le llegó a la gente 300, 400, el resto me lo llevo y para la saca. O sea, ¿cómo que soberana? La UME es una pequeña unidad militar, no especializada, y desde luego no para algo de esta envergadura. ¿Qué hace este chico? Agradecer el ascenso. ¿No le da vergüenza? ¡No! ¿Qué creen? ¿Que le da vergüenza a la poli de Marlaska utilizar 2.000 policías porque llega Begoña a declarar? Miren, en Valencia ni la policía de Marlaska ni Begoña. Y era urgentísimo. De la seguridad de los reyes, no, los reyes están donde tenían que estar. Hicieron lo que tenían que hacer. Que hay alguno que no lo entiende. Uy, la seguridad, pero vamos a ver, que el rey, que no tiene un poder ejecutivo, tiene un poder simbólico. Y simbólicamente tenía que consolar a sus compatriotas, cosa que hicieron muy bien el rey y la reina. ¿Y qué tiene Leticia que no tenga Begoña? Pues sentimientos básicos cuando estás con alguien que está, pues como está. Lloran, gritan, pues ¿cómo no van a llorar y no van a gritar? Mira, eso lo hizo bien Mazón, que se negó a condenar a los que le habían chillado a Sánchez. Pero ¿cómo no le vas a chillar a Sánchez? Pero si sin riada le chillan a Sánchez en todas partes. Él al contrario. La manipulación de televisión espantosa. Se ve que tenía mucha prisa en colocar al nene de Contreras, al López este, y de la fábrica de la Trola.
que eso, imagínense, ya podían haber puesto a Jorge Javier Vázquez, total ya, puestos a sacar del baúl el día de Halloween a los monstruos. Bueno, en fin, está la situación regular tirando a mal. Regular tirando a mal. Vamos a conectarnos con el planeta, con Iberia. Seguimos con Silvia Ribeiro y Luis Díaz. Las imágenes, claro, están donde hay cámaras, donde hay periodistas. ¿Dónde están los sucesos? Pues donde hay gente que lo cuente. Bueno, pues las imágenes ayer de Barcelona eran terribles. No las peores que hemos visto, ¿eh? Las peores fueron cuando el golpe de Estado, el asalto luego al Prat, con el muerto francés, que ahora resulta que no, es que el corazón, hombre, no, que lo mataron de susto. Pues ahí están mandando en la Moncloa. Pero sigue la alerta también en la parte norte de Aragón y además en Extremadura, que ayer la cosa mejoró de todo lo que cabe en Huelva, pero se puso otra vez mal en Cáceres y Badajoz. Vamos a recordar que sigue la alerta amarilla, que sigue lloviendo. Y ya después de lo que hemos pasado nos parece que llover mucho es lo normal. No, llover sobre mojado es peligroso. Cataluña, Huesca y Extremadura amanecen hoy en alerta amarilla por el riesgo de fuertes tormentas y lluvias. Las precipitaciones también harán acto de presencia en Galicia, Castilla y León y en el oeste de Andalucía, pero de manera más débil. Mientras en Valencia son ya 211 los fallecidos por la Dana. Una semana después de la tragedia, aún no hay una cifra oficial de desaparecidos, mientras el Ejército, la UME y los cuerpos de rescate centran ahora sus esfuerzos en localizar cuerpos en los sótanos y en los parkings subterráneos, al tiempo que los municipios afectados van poco a poco recuperando los suministros. Más del 95% tienen ya electricidad y también se generaliza el acceso a agua corriente, aunque se insiste en que se utilice agua embotellada. Además, los alumnos de la ciudad de Valencia, excepto los de las pedanías de La Torre, Fornacedo y Castellar, regresan hoy a clase. No lo harán los estudiantes de la zona cero de la Dana, mientras las autoridades sanitarias alertan de los riesgos de epidemias por la presencia de agua contaminada, con lo que se ha empezado a vacunar contra el tétanos. En casa de Herrero, el virólogo José Antonio López lanzaba una serie de recomendaciones. Hay que tomar ciertas precauciones que ya se están comentando en todos los medios, de estar protegido, de tener el cuerpo cubierto, pantalones largos, camisa. La mascarilla también es un elemento que ha generado cierta polémica, pero considero que es un elemento de protección que no está de más para protegerse además de ese agua estancada. Bueno, ayer estuvo con nosotros Enrique Escudero, que fue el que dirigió toda la coordinación en materia sanitaria cuando el COVID en la Comunidad de Madrid. Es verdad que había una política de primerísima magnitud que entonces se descubrió, pero es que todos los que había eran médicos de altísimo nivel. Otra de las cosas que echamos en falta. Este desertor del ejército que ahora usurpa el lugar del GEMAD, a cambio de que le suban, pues es el que le lleva el bolso y difunde los bulos de Margarita Robles, que se está revelando como la peor de todo el gobierno. No me extraña. Pero esto es un golpe de Estado. O sea, ¿qué es un golpe de Estado? Cuando un sargento ocupa el lugar de un coronel. Y el coronel, el del general. Dice, bueno, pero aquí entonces el ascenso, los méritos... No, aquí es el dedo político. Pues este Fernandito Simón, redivivo, es Marcos, se llama. No de Quinto, aclaremos. Pero todo lo que nos cuenta nos lo explicó también aquí ayer Escudero. Lo primero, saber lo que pasa. Lo segundo, con qué medios se cuenta. Y lo tercero, tener un poder político clarividente que no le dé reparo enfrentarse al discurso general. Lo que hizo exactamente Ayuso en la pandemia. Hay que cerrarlo todo. No, señor. No hay que vacunarse. Sí, señor. No se puede salir a la calle. Sí, señor, hay que salir a la calle lo que se pueda. Hay que cerrar el Parlamento. No, señor. Y hay que obedecer a Sánchez, antes muertos. Y después también, porque con 150.000 muertos, de los que se podían haber evitado el 80%. Estamos en las mismas, o parecidas.
¿Cuál es el problema de esto? Es que el discurso social no cala en la gente. La gente no cree en lo que le dicen y con razón, porque la mayor parte de las cosas son mentira. Que si el cambio climático, que si no se podía actuar. ¿Qué fue de la transformación social sostenible? La cátedra de la ínclita Begoña. O sea, Begoña yendo a Pillafondos en la India. Pero cuando pasa esto en Valencia, ahí no va. ¿Y por qué no va? Luego que le tiene celos Sánchez al rey y la otra a Leticia. Hombre, ¿cómo no le van a tener celos? Pero los que estaban allí aguantando carros y carretas eran Felipe y Leticia. No eran Pedro y Bego von Reiser. No. Estos están para llevárselo crudo. Esta es la cruel realidad. Entonces, es que se tome en serio la gente esta historia de las epidemias. Es una inmensa laguna estancada la que se ha creado con miles de animales muertos dentro. Pero ¿cómo no se va a producir infecciones? Si es que no hay manera de drenar eso, si es que la capa freática abajo, si es que hay agua por todas partes. En fin, les decía, y hoy ABC cuenta detalles, pues, conociendo cómo funciona algo, la Zarzuela, que se conoce poco, y la Moncloa, esta Moncloa. Bueno, esto tenía que pasar. El rey estaba hablando el miércoles con todos los presidentes de comunidades autónomas y además salía con uniforme militar. ¿Por qué? Porque quería estar donde tenía que estar. No tiene un poder ejecutivo, sí tiene un poder simbólico importante, que es unir la nación en torno a los que necesitan ayuda. Que eso es lo que estamos viviendo espontáneamente. Y ha estado la nación y el rey. Lo que no está es el gobierno ni el Estado. ¿Por qué? Porque este es un gobierno contra el Estado. Y por eso también le sobra al jefe del Estado, como es natural. Don Felipe y doña Leticia volverán en los próximos días a Valencia para visitar Chivas, según publica el diario ABC, a través de un informe anónimo que ha puesto en circulación el entorno del Partido Socialista. Culpan a la ultraderecha de los insultos y atacan a los monarcas a través de una pregunta. ¿No te parece mal que después de que pegaran a Pedro, los reyes se quedaran hablando con los que le pegaron? Desde el gobierno hacen un despliegue por los medios para criticar lo ocurrido el domingo en Paiporta. Escuchamos a Óscar Puente y a Félix Bolaños. Si vas, pues caes en el riesgo de que se considere que la visita es inoportuna, es oportunista, entorpece los trabajos. Esa era la decisión que había que tomar. Se hizo con la mejor de las intenciones, pero probablemente no se acertó con el momento. Mostrar mi condena absoluta a cualquier tipo de violencia, a cualquier tipo de discurso de odio, a la propagación de cualquier bulo, que desde luego en nada ayudan a la gestión de una tragedia de estas características. Es inaceptable cualquier comportamiento violento. Por ejemplo, el de la policía de Marlaska, la comisaría de Leganitos, el secuestro de jóvenes mexicanos, la detención ilegal de Nacho Cano en la Comunidad de Madrid, ha sido hace un mes. El desfile de 2.000 policías, que allí no están, en Valencia no están, pero estaban en la Plaza de Castilla porque iba a declarar Begoña. ¿Qué me cuentas, Félix, de las famosas querellas que le pusisteis por prevaricación al juez Peinado? Que te las has comido todas en una tarde, en una omelette. O sea, que te has hecho una tortilla con ellas, porque llevas 3 bofetadas. Vamos, aquí el único bulo es que Sánchez se ha preocupado por esto. Sánchez, como tú y como todo este asqueroso gobierno, incluyendo lo de defensa, es una verdadera vergüenza que el Marcos esté saltándose el orden jerárquico del ejército, que es sagrado en el ejército, echa el GEMAD y Margarita ponga un GEMAD de su gusto, un Fernandito Simón. El mamarracho que tanto daño hizo, junto a Broncano. Coronavirus OE, gritaba la plebe infecta de este sujeto despreciable. Coronavirus OE, la víspera del 8 de marzo. ¿Cuántos miles de mujeres se infectaron y murieron por esta gentuza? Por esta gentuza. El problema de esta gentuza es que está en el Consejo de Ministros. Pero lo de defensa. ¿Pero para qué quieres ejército si luego tú colocas al primero, a un sobrino, a un primo, a un amante, a un allegado, a un socio de negocio? Si lo colocas al frente de nada menos que esto, que es lo más delicado,
y lo más grave a que ha tenido que hacer, la situación más grave a que ha tenido que hacer frente el ejército. Pero el ejército es obediente, pero tiene sus normas. Es obediente hacia afuera y hacia adentro. Si te saltas la obediencia por dentro, ¿qué va a quedar la obediencia por fuera? Nada. Pero es que no tienen vergüenza, dice Óscar Gután. Tal vez se equivocaron. Pero entonces, ¿a qué fue Sánchez? Todos los viajes del rey pasan por Sánchez. El problema es que no se atrevía a ir. Y cuando fue escondido entre los reyes. Y aún así, cuando las cosas se pusieron como se tuvieron que poner el quinto día, como era el quinto día, son los días de reflexión de Sánchez, son 5. Es decir, cuando la gente cuando engaña a la gente, 5 días de reflexión. 5 días tardó en ir. Estaba la gente encocorada, indignada. Los reyes tenían que estar allí. Pero Sánchez tenía que llevar 4 días allí. ¿Por qué no fue el primer día? Porque quería cargarse a Amazon. Dice que tiene expertos, Bolaños. Enséñanos uno. Venga, Félix, tú puedes. Un experto. Estáis fuera de la ley. Sois un gobierno fuera de la ley. En fin, ahora, cuando ha pasado una semana, empiezan a llegar efectivos del Ejército de Tierra. Pero si los dirige Fernandito Simón, lo que harán son verbenas, ya verán. 5.000 efectivos del Ejército de Tierra estarán en las próximas horas trabajando en las zonas afectadas de Valencia, contando con la UME, el Ejército del Aire y la Armada de Defensa tendrá desplegados a 7.500 hombres para hacer frente a los desastres de la Dana. Por otro lado, el buque Galicia de la Armada, con más de 300 efectivos, ya ha llegado a Valencia para colaborar también en las tareas de limpieza, reparto de alimentos y material de primera necesidad. Bueno, y otro detalle, porque aquí la guerra para mantener la legalidad constitucional se libra en la calle, en los medios de comunicación, y se libra en el Tribunal Constitucional, porque ahí hay un retén de gente que intenta mantener la legalidad, y todo lo que sea mantener la legalidad pasa por el procesamiento de los delincuentes del gobierno, empezando por la familia del presidente, claro. Y ahí, en previsión, ahora está habiendo una especie de pelea en las sombras, quita tú esto, recurso al otro, es decir, son maniobras que la gente corriente no entiende. Pero vamos, se reducen a eso. O sea, Pumpido quiere que no se juzgue a nadie del gobierno y los otros quieren que se juzgue a los que hay que juzgar. El Tribunal Constitucional se inclina por admitir a trámite el recurso del PP contra la amnistía y rechaza la primera recusación contra José María Macías. Fuentes del propio Tribunal de Garantías, consultadas por Libertad Digital, señalan que el recurso de los populares cumple con todos los requisitos. Será la primera vez que el Constitucional de Pumpido se pronuncie sobre la admisión a trámite de este recurso, después de que los propios magistrados admitiesen la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Supremo. Bueno, ¿esto en qué va a desembocar? Pues no lo sabemos. El golpe sigue en marcha. Yo cuando salió la ley de amnistía escribí este libro y lo publiqué hace unos meses. Todo sigue igual. Todo sigue igual. Pendiente de lo único que no han podido conquistar. A los medios malos, pseudomedios, dicen, pues anda que la pseudobasura que tenéis colocada en televisión, gentuza. Bueno, ayer la Inchaurrondo casi le pega a la alcaldesa de Paiporta. Le faltó decir, pero tú no eres socialista. Pues vienes aquí a contar mentiras, a ver qué te has creído. Ya 2 horas después ya estaba macerada. Se ve que Óscar Gután le había amenazado con sacarle un ojo. ¡Qué vergüenza! Dice, pero usted no vio gente organizada de fuera de Paiporta, no. No, yo vi gente de allí y tal. Pero entonces usted me está diciendo, te está diciendo que da asco verte, hija mía, a pesar de ser millonaria. ¡Qué vergüenza! Claro, por eso les corría prisa a tomar Televisión Espantosa, que es dársela a Contreras y a la fábrica de la Trola. Imagínense el panorama que nos queda. En fin. Pero hay que estar y dar todas las batallas habidas y por haber. Todas. El PSOE al final es un muñeco en manos de este psicópata. Pero el PP tiene que espabilarse. En estos casos siempre dicen en Aragón, ahí la tienes, báilala. Dice, ¿y Mazón? No, ahí lo tienes. A ver si lo convences tú. Porque lo que es nosotros...
En fin, vamos a la prensa económica del día. Es la mañana de Federico. Pues Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, no será por dinero lo que aqueja al gobierno. No, bueno, dinero no. Al gobierno sí que les sale el dinero por las orejas, podríamos decir, de verdad. porque no han dejado de meternos la mano en el bolsillo. Tienen récords de recaudación desde que entraron en el gobierno, y no precisamente porque la actividad española brille por su dinamismo, sino todo lo contrario, que brilla por su dinamismo es el gasto público que ha disparado el señor Sánchez, pero quieren seguir haciéndolo. Perdona, Fernando, en total, desde que llegó este sujeto al poder de aquella manera, mediante una trampa y una sentencia trucha, asquerosa, tramposa y mentirosa, y además ilegal. Bueno, tan ilegal que la declararon ilegal después, la sentencia esa famosa de corrupción. Pero bueno, ¿cuántos empleados públicos ha creado? ¿Como medio millón? Pues estamos ya en 3 millones, alrededor de medio millón. Eso es lo que le pasa al Estado. Sí. Le sobra la sexta parte es grasa. No hacía ninguna falta y todavía sobraba medio. ¿Y qué es lo que quieren hacer ahora, Federico? Bueno, pues disparar 15.000 millones la recaudación es el plan que se presentó mientras la riada se llevaba por delante la provincia de Valencia, y ahora Yolanda Díaz además pide 80.000 millones de euros más. ¿Para qué? ¿Para Koldo? ¿Para Aldama? ¿Para Delphi? ¿Para ella? Bueno, pues para las políticas de empleo, como ahora tiene que volver a presumir de los ERTE. Bueno, quiero ver el momento. Ahora no está Escrivá, no sé quién será su ayuda en memoria para explicar. Pues, debería ser el Masaiz, ¿no? Que es la de la Seguridad Social. Madre mía, es como para hacerse portugués. ¿Te imaginas? O sea, yo veo al Consejo de Ministros y me dan ganas. Ya portugués me parece poco. Creo que me voy a hacer argentino. Hombre, ahora es bueno. Ahora tiene más. Hombre, son un poco insoportables, ¿no? El ego, ese argentino que todos llevamos dentro, etcétera. Pero Dios también, y si no el Papa es ese argentino. Pero la verdad es que como país que tengan las cosas claras y con futuro, pues me queda El Salvador, Uruguay y Argentina. Y Argentina. Desde luego, es que Portugal está muy cerca de El Masaiz. Demasiado. Qué pinta tienen, Dios santo. En fin, nos vamos a las noticias de cercanía y volvemos. Es Radio.